Muy buenas y bienvenidos al presente video en el cual estaremos tratando el tema referente a la metodología de cascada en el desarrollo de software. Esta exposición constará de dos partes siendo presentada por dos personas. Una de ellas es mi compañero Carlos Vera y mi persona Álvaro Buitrago. Con respecto al tema a tratar, este será, como ya he mencionado, la metodología de cascada. Más específicamente, este tema será desglosado en 4 puntos diferentes. Primero tendremos una introducción a qué es exactamente el modelo, una descripción y explicación de sus diferentes fases o etapas, la descripción de cuáles son sus ventajas y las desventajas del modelo, y finalmente una explicación o descripción de las diferentes variaciones o modificaciones que se le han hecho a dicho modelo. Por tanto, lo primero que debemos hacer para empezar a desarrollar correctamente el tema es dar una introducción a qué es exactamente la metodología en cascada. El modelo en cascada es un proceso de desarrollo de software al que también se le denomina o describe como un proceso lineal o secuencial. Esto se debe a que este método, o mejor dicho, este modelo, propone diferentes fases o etapas separadas que se llevan a cabo de manera secuencial, es decir, para pasar a una etapa, primero deben completarse la etapa o fase anterior. De esta manera, los resultados de cada una de estas fases funciona como una hipótesis de partida para la etapa o fase siguiente o posterior. Por otro lado, la primera descripción formal de la metodología en cascada fue elaborada en el artículo de Winston Royce en el año de 1970, en el que hablaba sobre la gestión de desarrollo de software. Sin embargo, Royce presentó un modelo iterativo incremental, en el que cada una de las fases se basaba en la fase anterior y verificaba los resultados de esta. De forma resumida, lo que Royce estaba proponiendo era un modelo compuesto por varias etapas, específicamente unas 7, que se debía ejecutar en diversas vueltas o iteraciones y que debía realizar al final de cada fase un proceso de verificación. Sin embargo, el modelo en cascada clásico, que se ha aplicado hasta estos días, es de forma resumida o de forma abreviada un resumen o un modelo que se basó originalmente en ese modelo que propuso Royce, pero que fue resumido o simplificado, como podremos ver a continuación en la descripción de las etapas que están presentes en este modelo. De esta manera llegamos al punto de las etapas o fases que posee el modelo o metodología en cascada. Específicamente, su versión más aceptada, o la que se determina como la versión clásica, es aquella que posee 5 etapas o fases diferentes, las cuales procederemos a describir a continuación. La primera es la etapa de análisis y especificación de requerimientos. En esta etapa se identifica cuáles son los requerimientos del cliente en base a sus necesidades. Se definen los servicios, metas y restricciones del sistema a partir de consultas con los clientes y usuarios. La siguiente etapa a esta es la etapa de diseño. Durante esta etapa se define la estructura del sistema de software y de sus datos antes de iniciar su codificación, es decir, basándose en los requerimientos recolectados en la etapa anterior, se realiza el diseño de la estructura que va a tener el software con el objetivo de que cumpla estos requerimientos. La siguiente etapa es la etapa de codificación. Durante esta se implementa en código lo que se ha descrito o propuesto en la etapa de diseño, con el objetivo de producir programas ejecutables libres de errores de compilación, es decir, la estructura que se ha propuesto o se ha creado en la etapa de diseño pasa en la etapa de codificación a ser programada a nivel de lenguaje de programación. Y el objetivo es generar un código que esté libre de errores de compilación y que por tanto pueda ser sometido a pruebas, es decir, que pueda ser sometido a la siguiente etapa, la etapa de pruebas. En esta, el sistema de software es probado de dos maneras. Primero se prueba cada módulo de forma independiente, es decir, se realizan las pruebas de forma unitaria. Y después se llevan a cabo las pruebas de integración y de sistema, en las que se integra y prueba todos los módulos como un sistema completo para asegurar que se cumplan los requerimientos del software, es decir, que el software sea funcional y que cumpla todos los requisitos establecidos en la primera etapa.
Y finalmente la última fase sería la de mantenimiento. En esta fase es cuando se entrega como tal el software al cliente, el sistema se instala y se pone en operación. Y también se realiza el mantenimiento, que implica corregir defectos que no han sido descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida y mejorar la implantación de las unidades del sistema a través de actualizaciones para el software. Ventajas y desventajas del modelo en cascada. Ventajas. El modelo permite estructurar la organización de manera clara para aquellos proyectos cuyas fases se diferencian unas de otras. Es muy útil para aquellos proyectos cuyos requisitos ya están bien definidos y permite estimar la carga de trabajo y los gastos. Desventajas. Debido a que este modelo viene derivado del área del hardware, lo ve como un proceso de manufactura y no como un proceso de respuesta a problemáticas y a saciar requisitos. El usuario no se siente integrado hasta que no termina todo el proceso de programación y no es un proceso idóneo para aquellos proyectos que no están bien planteados o definidos sus requisitos o que amerite cambios a mediados del proceso. Para todas estas desventajas se han creado varias versiones del modelo en cascada, como lo son cascada de nube, en donde cada fase terminada tendrá una fase de validación y verificación, en donde después de verificarse y validarse hace que el producto final tenga menos defectos y errores. Cascada con fases solapadas. En esta fase, en esta versión de modelo en cascada, se puede iniciar la siguiente versión sin haber terminado la anterior. Esto implica mayor nivel de solapamiento en el proyecto. Solamente se puede cumplir cuando teniendo o es idóneo que tengamos todo el diseño general hecho y una gran parte del diseño de un diseño detallado de las fases. Cascada con sus proyectos o cascada de sus proyectos. Aquí en esta parte se puede hacer parte de las fases del proyecto de manera paralela, de manera que son subproyectos independientes o fases independientes unas de otras. Cascada con reducción de riesgo. El diseño de la cascada de reducción de riesgo mantiene una espiral en lo alto de la cascada. Esta se encarga de evaluar y analizar y reducir los riesgos de los requisitos, de manera de que no tengamos ningún problema de requisitos en el proceso ni en el resultado final con los requisitos.